Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñame en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La anemia por deficiencia de hierro provoca que la sangre no tenga la cantidad suficiente de glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a los tejidos del cuerpo. Se estima que a nivel mundial, el 25% de toda la población padece la enfermedad, que provoca debilidad, cansancio o dificultad para respirar. Pero, ¿puede sucederle algo similar a una planta? ¿Se imagina que una planta puede tener anemia? Pues sí. Una planta que no puede absorber hierro de la tierra es propicia para que los niveles de este micronutriente sean bajos, lo que traerá como consecuencia lo que en las plantas se conoce como clorosis férrica. Y sus síntomas son hojas amarillas, deshidratación, defoliación y finalmente la posible muerte de la planta. La baja absorción de hierro puede ser a causa de características calcáreas de los suelos, pH alcalino y alto contenido de carbonatos de calcio, lo que hace que la tierra sea dura y su color sea arenoso o grisáceo. Este tipo de suelos se encuentran en el estado de Tamaulipas y han sido objeto de estudio desde 1930 en países como España, Italia y Francia. La consecuencia de esta problemática puede derivar en baja producción, bajos rendimientos y en una mala o nula calidad de los frutos. Como podemos ver aquí, este árbol que muestra los síntomas muy claros de la clorosis férrica o la deficiencia de hierro, ¿sí? Podemos ver entonces cómo las hojas más pequeñas, las más jóvenes, tienen un color de amarillo casi a color blanco, muy diferente a lo que sería una hoja sana, ¿sí? Que le podemos observar aquí el contraste, ¿sí? Este amarillamiento extremo de la hoja, de las hojas jóvenes en general, se debe a que el hierro que está en el suelo, lo hay en el suelo, pero no está soluble, no está disponible, así que las plantas no lo pueden absorber ni transportar hasta las hojas. Y así que entonces en todos los brotes jóvenes tenemos ese problema. Hemos encontrado un quelato que se llama EDDHA, con el cual, aplicado a la raíz directamente, se corrige el problema de la deficiencia de hierro. Es un quelato llamado, como lo repito, EDDHA de hierro. Este fertilizante corrige entonces el problema y ha sido la solución si lo aplicamos en dosis adecuadas y de la manera adecuada, ¿sí? Resuelve el problema de la deficiencia de hierro. Aplicado directamente al suelo o en una zanja o bien en el sistema de microaspersión de los árboles, de riego por microaspersión. Este quelato es más costoso que los fertilizantes comunes. Sin embargo, según las investigaciones realizadas, resuelve la deficiencia de hierro en las plantas al hacerlo soluble en la tierra, y eso deriva en producción de mejor calidad y mayor cantidad. La vacunación es reconocida como la principal acción de salud pública realizada por el ser humano, que ha conseguido disminuir de una forma drástica las enfermedades infecciosas transmisibles. Gracias a las vacunas se han erradicado prácticamente la viruela, la polio, la difteria, el sarampión, la meningitis, la rubiola, las paperas, la varicela zóster y la fiebre tifoidea, entre muchas otras. Y se pretende combatir a la actual pandemia que azota al mundo entero. El foro virtual La vacunación, un asunto de todos, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana, analiza la respuesta nacional contra el COVID-19 y da soluciones para que la vacunación en efecto sea colectiva. Yo en ese punto sugeriría este principio, y es que más protección implica más vidas. Sé que es una discusión compleja, pero yo estoy de acuerdo con la vacunación privada siempre que no sea rival, sino que sea un complemento para el plan del gobierno, que en ningún momento haya un desplazamiento.
A pesar de lo ideal que sería una vacunación privada y pública en conjunto para agilizar el proceso en la nación, algunas compañías mantienen escepticismo frente a partes del proceso. Tenemos una resolución 507 donde nos invitan a los privados a participar, pero claramente nos dicen que el régimen de responsabilidad que está contenido en el artículo 5 de la Ley 2064 solamente aplica para las vacunas adquiridas por el Estado. Eso, en otras palabras, significa que para las vacunas que adquiera el sector privado bajo cualquier modalidad de plan de vacunación que decida adoptar, pues no están cubiertas por ese régimen de indemnidad. Es necesario que las estrategias y alianzas público-privadas se fortalezcan para que no solo una parte de los colombianos, sino todos sean vacunados de la forma más veloz y cuidadosa posible. La revolución industrial provocó el hacinamiento de cientos de personas en fábricas en condiciones completamente inhumanas. Esta situación fue uno de los elementos clave para el nacimiento de los movimientos a favor de los derechos laborales. La jornada laboral de 8 horas y la seguridad social son algunos de los elementos más importantes de estos. Pero en este siglo XXI, las garantías de los trabajadores podrían estar en plena evolución. ¿Es realmente posible trabajar solo 4 días a la semana? Según los resultados llegados desde Islandia, sí. El proyecto llevado a cabo en este país durante 4 años ha probado que reduciendo la jornada laboral a 4 días, la productividad de los trabajadores y la prestación de servicios no solo se mantienen, sino que en algunos casos mejoran. La clave, la reducción del estrés. Las pruebas consistían simplemente en reducir las horas de trabajo semanales de 40 a 35 horas, por supuesto sin reducción de salario. Fueron llevadas a cabo entre 2015 y 2019 con cerca de 2.800 trabajadores, lo que supone el 1% de la población islandesa. Los resultados fueron sorprendentes, más bienestar y misma productividad. Los sindicatos se han puesto a trabajar con estos datos en la mano y muy pronto el 86% de la fuerza laboral islandesa gozará, si así lo desea, de un horario reducido. Otros países o ciudades trabajan ya en experimentos similares, como es el caso de España, donde el gobierno anunciaba en marzo su intención de poner a prueba la semana laboral de 4 días. En su caso, se trata de experimentar con 32 horas en un espacio de 3 años. Nueva Zelanda o Alemania también cuentan con firmes defensores de esta idea, con la que además se lucha contra el cambio climático. Según los últimos datos, en 2019 los habitantes de la Unión Europea trabajaron una media de 36,2 horas a la semana. Ese mismo año, los empleados de Rumanía fueron los poseedores de la semana laboral más larga, 40 horas y media de media. En Países Bajos, por su parte, se trabajó 29,3 horas. En Bélgica, por su parte, se registró la mayor diferencia entre empleados y autónomos a tiempo completo, empleando estos casi 53 horas a la semana. Toca seguir trabajando. El estilo de vida de la sociedad actual está ligado al desarrollo de máquinas que facilitan la vida. Esta interacción se ha masificado a un nivel tan alto que la propia tecnología que hace funcionar estos dispositivos o aparatos se vuelve transparente, invisible, desaparece. Esto es lo que ha sucedido con la inteligencia artificial en la actualidad. You and I es una exposición que explora la inteligencia artificial no por su potencial futuro, sino por lo que significa ahora mismo, cómo convive con nosotros y modela nuestra vida. Organizada por la Fundación Onassis, puede verse en el Parque Pedion Tou Areos de Atenas. Incluye 25 obras que forman 3 rutas diferentes. La principal analiza cómo vemos nosotros la inteligencia artificial y cómo nos ve ella a nosotros, cómo influye en los espacios públicos, los procesos políticos y la democracia. Algoritmo es un término bastante abstracto e invisible, nos explica la comisaria de la muestra, pero lo usamos en la vida diaria. El objetivo de este proyecto no es presentar una visión distópica o utópica del sistema de algoritmos y la inteligencia artificial, sino ayudarnos a darnos cuenta de lo mucho que invade nuestra vida privada y pública. Grandes pantallas de alta definición, esculturas en 3D y diferentes instalaciones están dispuestas de forma que el visitante se encuentre con ellas en una suerte de serendipia, como por casualidad. Esta ha sido una de las exposiciones celebradas en Grecia con mayores retos técnicos a superar. Cuenta con más de 140 metros cuadrados de pantallas LED. En esta exposición vemos cómo hemos dejado que los algoritmos conquisten nuestra vida, cómo al final a veces, o desgraciadamente muchas veces, deciden por nosotros, comenta esta directiva de la Fundación Onassis. Han llegado e invadido nuestra vida, han llegado y planteado serias preguntas a nuestra democracia.
Por otro lado, registran la belleza de nuestro universo. Pueden haberse convertido en nuestra herramienta para reafirmar la democracia, para devolvernos la libertad. Es una exposición muy interesante, dice este visitante, y muy impresionante, especialmente todas esas pantallas colocadas en el parque. Es un poco difícil entender cuál es el mensaje de cada obra o lo que es exactamente. Te lleva tiempo, pero es algo bonito ver esta intervención en el espacio público. You and I, tú y la inteligencia artificial en Atenas hasta el 18 de julio. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. La astronomía es una de las primeras ciencias practicadas por la humanidad. Tiene como objetivo explicar los mecanismos de evolución de los astros y del cosmos mismo. Como tal, su enseñanza a lo largo de la historia ha sido uno de los pilares de la educación. Actualmente, con el avance en los conocimientos que tenemos del universo, también cambian las formas en las que se imparten clases para difundirla. El curso virtual Un primer viaje por el universo hace una introducción a la astronomía, en donde se estudiarán diferentes eventos relevantes en el cosmos. Niños, ponle que hay unos 10, pues jóvenes de mayores de 16, ponle que hay unas 10 personas. Y mayores tenemos desde los 18 hasta un señor de 75 años que es gomoso de la astronomía y que le encanta. El curso se realizará por medio de la plataforma de Google Meet, que fue suministrada para el desarrollo virtual de la estrategia pedagógica. Vale decir que no todos son por Meet. Eso es algo interesante ahorita, teniendo la posibilidad de ir medianamente al escenario, porque pues la agenda sabemos que la pone la pandemia. Son 8 los módulos donde abordarán temáticas desde la física, la astronomía hasta la cosmología, con foros, chats y herramientas digitales. La Tierra se creó, como todos los planetas restantes del Sistema Solar, hace aproximadamente 4.6 miles de millones de años. La Tierra primigenia se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeñas que poco a poco fueron siendo atraídas por la fuerza de gravedad. ¿Pero cómo será su final? A lo largo de la historia ha habido muchas teorías sobre ello. ¿Cuántas veces se ha acabado el mundo? La respuesta es ninguna, porque aquí estamos, ¿verdad? Pero esto no ha evitado que muchos supuestos profetas hayan indicado infinidad de fechas para ello. Han sido tantas las veces que se ha dicho que ya resulta difícil tomarlo en serio. Y para que vean que esto no es nada raro, he aquí 10 veces que se predijo el fin del mundo y no pasó. 1. En el año 500, Hipólitus de Roma, Sextus Julius Africanus e Ireneus predijeron que ese sería el año en que Jesús regresaría, marcando el apocalipsis. Uno de ellos utilizando las medidas del arca de Noé para el cálculo. Sextus luego se arrepintió y cambió la fecha para el año 800. No vivió para darse cuenta de que tampoco en el 800 llegó el Armagedón. 2. Entre el año 1346 y 1351, con la peste negra expandiéndose por toda Europa, muchos predijeron que esta era señal del fin del mundo. La epidemia mató a la mitad de los europeos, para quienes sí fue el fin del mundo de alguna manera, y llegó hasta Asia y África, pero la humanidad sobrevivió. 3. 1 de febrero de 1524, varios astrólogos de Londres predijeron que el mundo terminaría por una gran inundación, la cual empezaría en Londres. Más de 20,000 habitantes dejaron sus casas. Cuando vieron que no pasó nada, cambiaron la fecha para 100 años después, y como ves, tampoco le atinaron. Esperen un segundo. Hello. William, are you there? Yes, I am. Ah,
No, no le atinaron. 4. Martín Lutero, famoso teólogo y fundador del protestantismo, al ver las sangrientas batallas que libraban cristianos y mahometanos, estaba seguro de que el mundo no pasaría del año 1600. 5. 19 de mayo de 1780. El cielo se puso negro en Connecticut, en los Estados Unidos, así que la Asamblea General interpretó esto como el inicio del fin del mundo. En realidad fue una mezcla de un incendio forestal, una espesa niebla y nubes de tormenta. 6. 1910. Con la aparición del cometa Halley, Camille Flammarion predijo que el cometa acabaría con toda la vida en el planeta, a menos que consumieras las píldoras de cometa que él vendía y que evitarían la tragedia. Aparentemente funcionaron. 7. Wilbur Glenn Voliva, quien creía que la Tierra era plana, predijo que el mundo iba a hacer ¡puf! Y desaparecer en 1923, 1927, 1930, 1934 y 1935. Contradictoriamente, también predijo que iba a vivir 120 años. No acertó ninguna de las dos. Solo vivió 72 años y el mundo no se acabó. 8. 21 de diciembre de 1954. Dorothy Martin, famosa ufóloga de la época, predijo que el mundo terminaría ese año por una gran inundación. Tras su predicción fallida, su grupo de seguidores se desarmó, lo cual inspiró el libro When Prophecy Fails, Cuando las profecías fallan, del sociólogo Leon Festinger en 1956. 9. Julio de 1999. Una profecía atribuida a Nostradamus predecía que en esa fecha vendría el rey del terror de los cielos, lo que nos llevaría a 9 meses de horror. Y 10. El año 2000. Como todo número redondo, era una popular fecha para predecir el fin del mundo y muchos así lo hicieron. Pero ¿a que no sabías que uno de estos fue Sir Isaac Newton, quien de acuerdo a sus estudios de la Biblia predijo que el milenio de Cristo iniciaría en el año 2000? 11. ¿Por qué 11? Porque siempre nos gusta ir un paso más allá. 21 de diciembre del 2012. Esta fecha coincide con el fin del 13º Bactún del calendario maya. Y puesto que los mayas no dejaron escrito un 14º Bactún, se creía que el mundo terminaría en esa fecha. Hasta se hicieron películas de desastres y todo. Y muchas otras veces, como con la inversión magnética que se predijo para el 19 de julio de 2016. O cada que un cometa o asteroide pasa cerca de la Tierra. Todo lo que se necesita es una fecha llamativa, un suceso extraordinario y unos cuantos ingenuos para proponer un nuevo Armagedón. Así que la próxima vez que veas una noticia acerca del fin del mundo, tómate un chocolate y disfruta, que probablemente no lo será. Y si fue, al menos estabas tomando chocolate. Curiosamente. Diego Velázquez es considerado el pintor más importante del periodo barroco español. Su servicio como pintor de la cámara de Felipe IV le permitió estudiar a los grandes maestros del arte nacional e internacional. Y con ello logró un estilo personalísimo que dejaría una huella indeleble en la historia de la pintura. Por eso cualquier indicio de ser su obra llama la atención de los expertos. ¿Descubierto un nuevo Velázquez? ¿Es o no es? ¿Este cuadro es de Velázquez o es de un pintor de la escuela holandesa? El óleo, que hasta ahora se creía del entorno de Van Baburen, ha sido incluido en una exposición del Museo de Bellas Artes de Orleans sobre el maestro de la pintura barroca española. La cuestión de las atribuciones es como dilucidar un crimen, de hecho. Hay un culpable, que es el artista, y hay un cadáver, si puede decirse, que es el cuadro. Y hay que tratar de encontrar las pistas que el artista dejó y que permiten identificarlo. Algo que obliga a seguir las pistas hasta confirmar la atribución de la obra, como explica la directora del Museo de Orleans, Olivia Boissan. Este cuadro apareció en el mercado de arte inglés a finales de los años 90. Fue adquirido por un coleccionista como un cuadro del entorno de Dick van Baburen, que es un artista holandés presente en Roma a principios del siglo XVII, uno de esos artistas caravallistas del norte. Sabemos que el cuadro ha sido recortado. Sus dimensiones son bastante parecidas a las de los demás y si nos fijamos en estas letras, tienen unas dimensiones muy parecidas a las de los otros cuadros. Y la ortografía es la misma, así que ya tenemos en la inscripción una forma de pista que nos permite plantearnos la pregunta.
Mientras, los visitantes de la exposición podrán debatirse entre el dilema de si es o no es, sin apuesta posible, porque en ausencia de firma toda respuesta será siempre cuestionada. Desde 1949 se instaura al 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro. Y durante este 2021, el mensaje estuvo a cargo de la actriz Helen Mirren, quien destacó que el teatro vivirá mientras el hombre habite la tierra. Aseguró que esta práctica no será jamás estrangulada y en un futuro muy cercano se desarrollará otra vez con fuerza y con una nueva manera de ver el mundo. Y a pesar de las restricciones por la pandemia, esto empieza a reflejarse en algunos recintos. La magia de la ópera ha vuelto a iluminar las noches de Buenos Aires, donde ha reabierto el famoso Teatro Colón, uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Argentina. Tras 15 meses de cierre debido a la pandemia, los amantes del género no esconden su satisfacción. Esta es mi primera salida formal que tengo después de todo lo que pasó y lo de la pandemia y todo, así de que es recontra movilizante porque este es mi lugar favorito en Buenos Aires. Volver en pandemia, bueno, es una sensación muy especial. ¿Por qué? Porque, bueno, uno está limitado a este tipo de actividades como es el Colón. A mí me gusta el fútbol y me gusta el Colón. No puedo asistir a la cancha de Boca, pero venir a una de las partes mías como es el Colón me parece muy bueno. Construido a mediados del siglo XIX, el Colón es uno de los teatros de ópera más importantes y con más solera de América del Sur. Por su escenario han pasado cantantes de ópera de la talla de Enrico Caruso, María Callas o Plácido Domingo, bailarines como Václav Nijinsky, Maya Plisetskaya o Rudolf Nureyev y directores de orquesta como Arturo Toscanini, Héctor Panizza o Herbert von Karajan. La reapertura se ha hecho con un aforo reducido a la mitad y respetando estrictas medidas de seguridad sanitaria. El gobierno argentino ha aliviado las restricciones, a pesar de que en los últimos días se ha registrado un aumento de los casos y fallecimientos por coronavirus. El sistema de trenes en Cuba data de la mitad del siglo pasado, cuando sus instalaciones se adelantaron incluso a las metrópolis. Hoy en día, el sistema ferroviario cuenta con un buen servicio de pasajeros que ofrece viajes a todas las capitales de provincias y es una forma excelente de descubrir Cuba. Esas instalaciones se renuevan a pesar de la pandemia. En Cuba, la histórica estación de trenes de La Habana de estilo renacentista español se encuentra en plena restauración para devolverle su esplendor centenario tras un año de obras paralizadas por las restricciones de la pandemia. Construida en 1912, la estación central fue declarada Monumento Nacional en 1983. Las inversiones en cuanto a los trenes se han aumentado, tenemos mejores coches, más grandes. Sí, va a haber una mayor afluencia de personal que va a utilizar los trenes. Sí, va a tener muchos espacios abiertos, un salón de última espera para que las personas estén, cafeterías, áreas de interactuar. Las obras comenzaron en julio de 2017 con un presupuesto original de $1.200.000. Los trabajos se han retrasado también por las sanciones de Estados Unidos. Significa para nosotros, para la ciudad, recuperar los valores patrimoniales de la misma, la historia de la ciudad y socialmente también un impacto grande para la zona donde está enclavada de la Habana Vieja y el servicio que brinda como estación central de ferrocarriles de Cuba que enlaza el resto de las estaciones del resto del país. La restauración de la estación central de La Habana es parte de una modernización general de una decrépita red de ferrocarriles en el país. Su inauguración está prevista para diciembre de 2022. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion.
Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.